Bienvenidos de nuevo a su canal favorito para explorar los rincones más oscuros de la mente humana y las pesadillas más aterradoras. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un género que ha estado ganando terreno en el mundo del terror y que, personalmente, me ha dejado noches sin dormir del terror turco. Sí, así como lo oyen. Más allá de las playas paradisíacas y la rica historia, Turquía también tiene un lado oscuro, un lado que explora demonios ancestrales, posesiones aterradoras y leyendas escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y agárrense fuerte, porque hoy les traigo 10 series de terror turco que te harán dormir con la luz prendida en 2025. Y ojo, digo 2025 porque estas joyas son relativamente nuevas y si aún no las han visto, este es el momento perfecto para ponerlas en su lista. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de sustos, análisis y mucho terror. Su apoyo es lo que nos mantiene explorando estas oscuras profundidades. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie en nuestra lista, y una que me dejó completamente impactado, es Aleph. Esta serie, aunque no es puramente de terror, tiene elementos sobrenaturales muy fuertes y una atmósfera opresiva que te mantiene al borde del asiento. Sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul, conectados con la mística y la cábala. La fotografía es impresionante, la actuación es de primer nivel y la historia te absorbe desde el primer minuto. Prepárense para noches de insomnio pensando en los secretos que esconde Aleph. *** Profundizando en Aleph, misticismo y asesinatos en la Estambul profunda ***. Aleph no es simplemente una serie de detectives, es un viaje a las profundidades de la cultura turca, explorando sus raíces místicas y conectándolas con la modernidad a través de una serie de crímenes brutales. Lo que hace a Aleph tan especial es su capacidad para tejer una narrativa compleja que involucra la historia, la religión y la psicología humana. Los detectives, interpretados de manera magistral, no solo buscan un asesino, sino que también se enfrentan a sus propios demonios internos y a los secretos que Estambul guarda celosamente. La cábala, como elemento central de la trama, añade una capa adicional de misterio y simbolismo. Los asesinatos rituales están meticulosamente planeados, utilizando símbolos y conceptos cabalísticos, lo que obliga a los detectives a descifrar un lenguaje antiguo y oscuro para poder anticiparse al siguiente movimiento del asesino. La serie se beneficia enormemente de su ambientación en Estambul, una ciudad que sirve como un personaje más en la historia. Las mezquitas, los bazares, las calles estrechas y los palacios históricos se convierten en escenarios de una macabra danza entre el bien y el mal. La fotografía de la serie es absolutamente impresionante, capturando la belleza y la decadencia de la ciudad con una paleta de colores sombríos que refuerza la atmósfera de misterio y opresión. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Los detectives, aunque aparentemente opuestos, se ven obligados a colaborar y a confiar el uno en el otro para resolver el caso. A medida que profundizan en la investigación, se enfrentan a dilemas morales y éticos que ponen a prueba sus convicciones. Aleph es una serie que te obliga a pensar, a cuestionar la realidad y a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Si buscas una serie que te intrigue, te perturbe y te mantenga enganchado de principio a fin, Aleph es una excelente opción. En segundo lugar, tenemos Boru. De nuevo, no es una serie de terror como tal, sino más bien un thriller de acción militar. Pero lo incluyo porque tiene escenas de extrema tensión y realismo que te dejarán sin aliento. Además, la camaradería entre los miembros de las fuerzas especiales turcas, enfrentándose a peligros constantes, crea una sensación de vulnerabilidad que te mantiene pegado a la pantalla. Si les gusta la acción con un toque de realismo brutal, Boru es para ustedes. ***, Boru, el rostro brutal de la guerra y el valor en la adversidad ***. Boru es mucho más que una simple serie de acción militar, es un retrato visceral y sin concesiones de la vida de los miembros de las fuerzas especiales turcas. La serie se centra en un equipo de élite que se enfrenta a situaciones extremas y a amenazas constantes, tanto internas como externas. Lo que distingue a Boru de otras series del género es su realismo crudo y su enfoque en el impacto psicológico de la guerra en los soldados. Las escenas de combate son intensas y están filmadas con una autenticidad que te hace sentir como si estuvieras en medio del fuego cruzado.
Los efectos especiales son realistas y convincentes, y la coreografía de las peleas es impresionante. Pero Boru no se limita a mostrar la acción, también explora la camaradería entre los miembros del equipo, su lealtad mutua y su capacidad para apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. La serie también aborda temas como el terrorismo, el nacionalismo y la política, pero lo hace de una manera sutil y matizada, evitando caer en clichés o estereotipos. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. A medida que la serie avanza, aprendemos más sobre sus historias personales y sus razones para unirse a las fuerzas especiales. La tensión es constante no solo por las amenazas externas que enfrentan los soldados, sino también por los conflictos internos que surgen dentro del equipo. Boru es una serie que te hará reflexionar sobre el costo de la guerra y el valor de la amistad y la lealtad. Si buscas una serie de acción con un toque de realismo brutal y una historia que te mantenga enganchado, Boru es una excelente opción. La tercera serie que les recomiendo, y aquí sí que entramos de lleno en el terreno del terror, es Sixteen. Si bien Sixteen es una franquicia de películas, hay varias de ellas que son imperdibles y te harán cuestionar si realmente estás solo en casa. Estas películas exploran temas como la magia negra, los djinn y las maldiciones familiares de una manera realmente perturbadora. La atmósfera es opresiva y los jumpscares son efectivos, así que prepárense para saltar del sofá más de una vez. Sixteen, un viaje al corazón del terror islámico y las maldiciones ancestrales ***. La franquicia Sixteen es sinónimo de terror en Turquía, y con razón. Estas películas no se andan con rodeos, te sumergen directamente en un mundo de magia negra, posesiones demoníacas y maldiciones familiares que te dejarán traumatizado. Lo que hace a Sixteen tan aterrador es su capacidad para combinar elementos del folclore islámico con tropos clásicos del terror, creando una experiencia única y perturbadora. Los djinn, espíritus ancestrales presentes en la mitología islámica, son una constante en las películas de Sixteen. A diferencia de los demonios occidentales, los djinn son seres complejos y ambiguos, capaces tanto del bien como del mal. En las películas de Sixteen, los djinn son utilizados como herramientas de venganza, control y destrucción, atormentando a las familias y desatando el caos en sus vidas. Las maldiciones familiares son otro elemento central de la franquicia. Estas maldiciones, transmitidas de generación en generación, atormentan a los descendientes de aquellos que cometieron pecados atroces en el pasado. Las películas de Sixteen exploran las consecuencias de estos pecados y el impacto que tienen en la vida de las personas. La atmósfera de las películas es opresiva y claustrofóbica, creando una sensación de desesperación y paranoia. Los jumpscares son efectivos y están bien ejecutados, pero lo que realmente aterra de Sixteen es su capacidad para crear una atmósfera de inquietud constante que te mantiene al borde del asiento. Si buscas una experiencia de terror visceral y perturbadora, la franquicia Sixteen es una excelente opción. Prepárense para dormir con la luz prendida. La cuarta en nuestra lista es El Protector. Esta serie de Netflix, aunque tiene elementos de fantasía y acción, también tiene momentos realmente oscuros y personajes aterradores. Sigue a un joven que descubre que es el protector de Estambul y que tiene que luchar contra fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. La serie tiene una buena mezcla de mitología turca, efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado. El Protector, un héroe improbable en una lucha épica contra la oscuridad ancestral ***. El Protector es una serie de Netflix que combina elementos de fantasía, acción y drama con toques de oscuridad y terror. La serie sigue la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero destinado a luchar contra una orden de inmortales malvados que buscan destruirla. Lo que hace a El Protector interesante es su capacidad para fusionar la mitología turca con una trama moderna y accesible. La serie introduce conceptos como los inmortales, seres antiguos con habilidades sobrenaturales que han estado luchando por el control de Estambul durante siglos. Hakan, como protector, debe aprender a usar sus poderes y a luchar contra estos enemigos poderosos, mientras lidia con su vida personal y sus responsabilidades. La serie tiene momentos de acción emocionantes y efectos especiales decentes, pero también explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y el poder de la amistad. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. La serie también se beneficia enormemente de su ambientación en Estambul,
una ciudad que se convierte en un escenario vibrante y lleno de misterio. Si buscas una serie de fantasía y acción con un toque de oscuridad y una trama que te mantenga enganchado, El Protector es una buena opción. La quinta serie es un poco más oscura y menos conocida, pero vale la pena buscarla, Insanlar Alemi. Esta serie explora el mundo de los Djinn y las posesiones demoníacas de una manera muy gráfica y perturbadora. Prepárense para escenas fuertes y para una atmósfera realmente inquietante. No es para los débiles de corazón, pero si buscan algo que realmente los aterre, esta es una buena opción. Insanlar Alemi, adentrándonos en el abismo de las posesiones demoníacas y el terror islámico. Insanlar Alemi es una serie turca que se adentra en el lado más oscuro del terror islámico, explorando temas como las posesiones demoníacas, los exorcismos y la influencia de los djinn en la vida de las personas. Esta serie no se anda con rodeos, es gráfica, perturbadora y no apta para los débiles de corazón. Lo que distingue a Insanlar Alemi de otras series de terror es su autenticidad y su enfoque en el folclore islámico. La serie se basa en historias reales de posesiones demoníacas y exorcismos que han tenido lugar en Turquía, y utiliza rituales y oraciones islámicas para combatir a las fuerzas oscuras. La serie no romantiza ni glorifica el terror, lo presenta de una manera cruda y realista, mostrando el impacto devastador que las posesiones demoníacas pueden tener en la vida de las personas y sus familias. La atmósfera de la serie es opresiva e inquietante, creando una sensación de paranoia y desesperación. Las actuaciones son convincentes y realistas, y los efectos especiales son utilizados con moderación para maximizar el impacto del terror. Insanlar Alemi es una serie que te hará cuestionar tus creencias y te dejará traumatizado. Si buscas una experiencia de terror visceral y perturbadora, y estás dispuesto a adentrarte en el lado más oscuro del folclore islámico, Insanlar Alemi es una excelente opción. La sexta serie que les quiero recomendar es Alka. Esta serie de suspense criminal turca tiene un ambiente muy oscuro y misterioso, perfecto para los amantes del noir. Dos jóvenes detectives investigan dos casos completamente diferentes que están conectados entre sí por una organización criminal secreta. Alka te atrapa con su trama intrincada, sus personajes complejos y su atmósfera sombría. Alka, un laberinto de secretos y corrupción en el corazón de Estambul. Alka es una serie turca de suspense criminal que te sumerge en un mundo de secretos, conspiraciones y corrupción en el corazón de Estambul. La serie sigue la historia de dos jóvenes detectives, Kaan y Cihangir, que investigan dos casos aparentemente inconexos que resultan estar ligados a una poderosa organización criminal secreta conocida como Alka. Lo que hace a Alka tan atractiva es su trama intrincada y sus personajes complejos. La serie teje una red de mentiras y engaños que te mantiene adivinando hasta el final. Los detectives, interpretados de manera magistral, son individuos con sus propios demonios y secretos, que se ven obligados a colaborar para descubrir la verdad. La serie también explora temas como la corrupción policial, el abuso de poder y el impacto del crimen organizado en la sociedad. La atmósfera de Alka es oscura y sombría, creando una sensación de paranoia y desconfianza. La serie se beneficia enormemente de su ambientación en Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más en la historia. Los callejones oscuros, los clubes nocturnos y los palacios abandonados se convierten en escenarios de un juego peligroso entre el bien y el mal. Si buscas una serie de suspense criminal con una trama intrincada, personajes complejos y una atmósfera sombría, Alka es una excelente opción. En séptimo lugar, tenemos Yasak Elma. Aunque esta serie es principalmente un drama, tiene algunos giros argumentales y momentos de tensión que la hacen muy entretenida. Además, el ambiente de lujo y ambición, con personajes dispuestos a todo por conseguir lo que quieren, puede ser bastante inquietante. No es terror en el sentido tradicional, pero sí te mantiene al borde del asiento. La octava serie que les recomiendo es Kukur. Similar a Boru, Kukur es un drama de acción con elementos criminales, pero la atmósfera opresiva y la violencia gráfica la hacen ideal para los amantes del terror psicológico. La serie sigue a una familia que controla un barrio peligroso de Estambul, y las consecuencias de sus actos son brutales y aterradoras. La novena serie es Maral. Esta serie de acción y drama sigue a un ex soldado de las fuerzas especiales que se convierte en guardaespaldas de una joven fotógrafa. La serie tiene mucha acción, pero también momentos de tensión y suspense que te mantienen pegado a la pantalla.
Además, la química entre los protagonistas es muy buena. Finalmente, la 10ª serie que les recomiendo, y una que personalmente me ha encantado, es Fatma. Esta serie de Netflix sigue a una limpiadora que, tras cometer un asesinato accidental, se convierte en una asesina en serie. Fatma es un thriller psicológico oscuro y perturbador, con una protagonista compleja y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Y ahí lo tienen, mis amigos, 10 series de terror turco que los mantendrán despiertos hasta altas horas de la noche. Espero que esta lista los haya inspirado a explorar este fascinante género y a descubrir nuevas pesadillas. Ahora bien, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie de terror turco favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del terror y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sustos y emociones fuertes. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, mantengan las luces prendidas.